Imagina despertar una mañana y descubrir que una familia entera ha desaparecido. Nadie responde, nadie sale de la casa, pero hay algo extraño. El ganado sigue siendo alimentado. La chimenea continúa encendida, y alguien parece estar utilizando la casa con absoluta normalidad. Solo hay un problema. Los 6 habitantes de la granja están muertos, y lo más perturbador es que, según las investigaciones, el asesino pudo haber permanecido en la propiedad durante varios días después de cometer los crímenes. Más de 100 años después, nadie sabe con certeza quién fue. Esta es la historia de Hinterkaifeck, una de las familias más misteriosas y perturbadoras de Alemania. En 1922, en una zona rural de Baviera, Alemania, existía una pequeña granja aislada conocida como Hinterkaifeck. El lugar estaba alejado de otras viviendas y rodeado de campos y bosques. Ahí vivían 6 personas: Andreas Gruber, de 63 años, su esposa, Cecilia, de 72, su hija Victoria, una mujer viuda de 35 años, los 2 hijos pequeños de Victoria, Cecilia, de 7 años, y Joseph, de apenas 2, y una nueva empleada doméstica llamada María Baumgartner. Pero lo que ocurrió en aquella granja no comenzó la noche del asesinato, porque según testimonios recogidos después, algo extraño ya estaba ocurriendo en Hinterkaifeck. Pocos días antes de la tragedia, Andreas Gruber habría encontrado algo que lo preocupó profundamente. En la nieve aparecieron unas huellas, pero no eran huellas normales, parecían dirigirse desde el bosque hacia la granja. El problema era que no había huellas que indicaran que alguien hubiera regresado. ¿Quién había caminado hasta la propiedad y por qué no había salido? Andreas también habría hablado de ruidos extraños provenientes del ático, y, según los relatos posteriores, incluso se había encontrado un periódico que nadie de la familia reconocía. La situación llegó a ser tan extraña que una antigua empleada había abandonado el trabajo meses antes, afirmando que en la casa ocurrían cosas inquietantes, pero nadie imaginaba que esas señales podían estar relacionadas con algo mucho peor, porque el 31 de marzo de 1922 todo cambió. Cuando ocurrió un asesinato, normalmente el criminal intenta desaparecer lo antes posible, pero en Hinterkaifeck todo parecía indicar que alguien permaneció en la propiedad. Durante los días siguientes, los animales continuaron siendo atendidos. El ganado recibió alimento, y hubo indicios de que alguien utilizó la casa después de la masacre. Incluso se habló de humo saliendo de la chimenea. Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas permanecían en la propiedad, y nadie sabía que estaban muertos. Los niños no aparecieron en la escuela. La familia no acudió a sus actividades habituales, pero como la granja estaba aislada, pasaron varios días antes de que alguien se preocupara realmente. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de todo el caso. El 4 de abril, 4 días después de los asesinatos, los cuerpos finalmente fueron descubiertos, y cuando la policía comenzó a investigar, se encontró con un misterio prácticamente imposible de resolver. La policía tenía 6 víctimas, tenía una escena del crimen y tenía un arma que habría sido utilizada en los asesinatos, pero faltaba algo fundamental: el motivo. ¿Por qué matar a 6 personas y por qué hacerlo de una manera tan brutal? Una de las primeras teorías fue el robo. Pero había un problema: el dinero de la familia no había desaparecido. Entonces, si el objetivo no era robar, ¿qué buscaba realmente el asesino? La investigación comenzó a mirar hacia el círculo cercano de la familia, y uno de los nombres que apareció fue el de Lorenz Schlittenbauer, un hombre que había tenido una relación con Victoria, pero aunque fue considerado sospechoso, nunca se pudo demostrar que estuviera involucrado en los asesinatos. También surgieron otras teorías. Algunas hablaban de venganzas personales, otras de conflictos familiares. Incluso aparecieron hipótesis relacionadas con antiguos secretos políticos de la época, pero ninguna consiguió explicar todos los detalles. Pero de todas las preguntas que rodean este caso, hay una que sigue siendo la más perturbadora. ¿Quién estuvo en la granja después de los asesinatos? Porque si realmente el asesino permaneció allí durante varios días, eso significa que, mientras el resto del mundo continuaba con su vida, alguien estaba dentro de aquella propiedad, alguien alimentaba a los animales, alguien utilizaba la casa, alguien sabía que 6 personas estaban muertas. Y mientras tanto, los vecinos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Es imposible saber qué pasó realmente durante esos días, pero hay algo que sí sabemos. El asesino nunca fue identificado oficialmente.
y aunque durante décadas fueron investigadas numerosas personas, nadie terminó siendo condenado por el crimen. Con el paso de los años aparecieron nuevos sospechosos, se realizaron interrogatorios, se analizaron pistas, se plantearon nuevas teorías, incluso hubo investigaciones posteriores que intentaron encontrar una respuesta definitiva, pero el verdadero responsable nunca pudo ser llevado ante la justicia, y como ocurre con muchos de los grandes misterios sin resolver, la falta de respuestas provocó que surgieran todo tipo de teorías. Algunas intentaban explicar el crimen desde una perspectiva racional, otras eran mucho más extrañas, pero ninguna pudo responder definitivamente a la pregunta más importante: ¿quién asesinó a los 6 habitantes de Hinterkaifeck? La granja fue finalmente demolida meses después de los asesinatos. El lugar donde ocurrió todo desapareció, pero la historia sobrevivió. Más de un siglo después, Hinterkaifeck continúa siendo uno de los casos criminales más misteriosos de Alemania. 6 personas fueron asesinadas. Un responsable nunca fue identificado oficialmente, y la pregunta que todavía permanece es la misma: ¿quién estuvo realmente en aquella granja? Porque quizá lo más aterrador de esta historia no sea saber que alguien entró en Hinterkaifeck para matar, sino pensar que, después de hacerlo, pudo quedarse allí durante días, en una casa llena de cadáveres, alimentando a los animales, utilizando la chimenea y esperando tranquilamente, mientras nadie sospechaba nada. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue Levisa el verdadero asesino de Hinterkaifeck? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres conocer más historias reales, misterios sin resolver y lugares donde ocurrieron cosas que todavía nadie puede explicar, suscríbete a Terror Anónimo.